Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, Magíster, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal en esta tarde tan fría que comenzó a llover, pero enseguida? Esperemos que se junten en unos minutitos más, en unos 3 minutos más sus compañeros para empezar con la clase que tenemos prevista para el día de hoy. Quiero que me comenten cómo les fue con la tarea. No sé si es que tienen todavía problemas con la plataforma o eso ya quedó listo, porque no pude ver sus tareas en la misma. ¿Tuvieron algún inconveniente? De mi parte no tuve ningún, bueno, en primer lugar, pues buenas tardes, Magister, pero no tuve ningún inconveniente al momento de subir la tarea, o sea, lo subí normal, pero eso sí le quería preguntar si pues había visto el documento porque yo había enviado un link porque utilicé otra aplicación, una aplicación externa para hacer la línea de tiempo, entonces eso le iba a preguntar a ver si se abría el documento y podía ingresar al link. ¿Cómo están? Bueno, en la plataforma, la verdad, no me ingresaron todos los deberes, es por eso que les preguntaba si es que todavía tienen algún tipo de inconveniente para podernos comunicar con soporte técnico y que nos den una ayuda inmediata. Pero las personas que lograron subir sus tareas, ya las voy a revisar como teníamos previsto para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso y empezar brevemente también con lo de la introducción, ya que en la anterior clase tuvimos un pequeño inconveniente, pero ahora ya han creado un nuevo link. Este va a ser en el que nos vamos a reunir durante las 16 clases restantes. Entonces, vamos a estar analizando desde todo ámbito este tema de lo que tenemos que abarcar ahora, que es la ética profesional. No sé si es que faltan algunos de sus compañeros, no veo todavía a José, tampoco a Shirley. Esperémosles unos 2 minutitos más. Eh, Magíster, José dijo que le avisara que no va a poder unirse a clases por lo que él tiene una reunión con unos, con unos de su empresa, algo así, con unos cacauteros, dijo. Ok, no hay problema. Ay, adicional a eso, les iba a comentar de que tienen que encender sus cámaras porque es la única manera de que les van a poner asistencia. Ahora tengo que enviar todos los videos directamente a soporte técnico y subirlos al YouTube, pero si es que no están las cámaras prendidas, les van a poner como falta. Así que esa política han implementado para este semestre no es algo mío, sino que ya lo han tenido previsto y por lo que me dijeron en las otras clases ya lo estaban adaptando. Listo, entonces, bueno, en el caso de que se sigan juntando sus compañeros, les vamos a permitir que ingresen. Bueno, quiero primero que me cuenten cómo les fue con la tarea, qué es lo que ustedes brevemente indagaron acerca de la raíz etimológica de la ética. ¿Qué fue lo que más se les quedó, lo que más les llamó la atención? Le hice una pregunta, ¿eras de enviar hasta hoy el deber? Claro, hasta hoy, si no me equivoco, creo que estaba hasta las 8 de la noche. Entonces, No, es porque lo que pasa es que como mi internet está medio malo por lo que está lloviendo acá en el sur, no, yo quería subirle, pero yo vi que había hasta mañana subir el deber hasta las 10, si no me equivoco. voy a revisar en la plataforma la hora precisa porque como les decía, esta parte de la plataforma ya no lo controlamos nosotros, sino que todo ya está previsto y organizado por parte del instituto. Sí, En- por eso, Ujú. ajá, por eso le comentaba porque qué horas podía subir, porque como en mi internet está malo, como que viene y se va, por eso era magistro. Ya, en tal caso, también creo que les da la opción de entregar como tarea retrasada en el caso que no podrías. Entonces tomaremos en cuenta lo que tú nos comentabas ahora, que por situaciones del clima se te complicó un poco. Entonces, bueno, ahora sí, ¿quién me quiere comentar qué fue lo que se les quedó, lo que aprendieron acerca de la raíz etimológica de la ética? Voluntariamente, ¿quién quisiera contarme un poco?
Ahora han venido bien participativos por lo que les veo. Pienso que todavía nos queda el resto de la semana. Pero bueno, vamos a comenzar. Acá, primero que todo, quisiera comentarles de que para nosotros hablar de la ética es algo que tenemos que comenzar a estudiar desde sus principios. Entonces, este término ética se deriva de la palabra griega ethos, donde se puede asimilar o entender como un lugar habitado por hombres y animales. Para Homero era un lugar o una morada. La morada o ethos del hombre es del ser. Al hablar de ser hablamos de la esencia de la persona, ¿sí? Así también tenemos, entre otros famosos filósofos conocidos, nos dicen de que puede ser una fuente de vida de la que emanan actos singulares. Para otros puede ser considerado un temperamento, un carácter, un hábito, un modo de ser. Entre estos tenemos a uno de los más importantes, entre estos Aristóteles. Al hablar del temperamento, vamos a entrar nosotros en una dicotomía de pensar, bueno, ¿qué es el carácter y qué es el temperamento? Hay algunas personas que nos dicen que nosotros nacemos ya con el carácter previsto y que puede ser incluso carga genética de nuestras anteriores generaciones y lo que nosotros formamos es el temperamento. Para otras personas he considerado que más bien nosotros lo que tenemos que controlar y con lo que nacemos es con el temperamento, pero que lo que vamos formando debido a nuestras circunstancias, a las situaciones en las que nosotros vivimos, vamos formando el carácter. Los hábitos es algo que nosotros adquirimos en el diario vivir. Es más, hay una hipótesis que dice que si es que nosotros realizamos una misma actividad por más de 20 días consecutivos, esto se volvería un hábito. Algo que nosotros lo vamos a hacer con frecuencia y que nos adaptamos a seguirlo haciendo. También hablan como un modo de ser. ¿Por qué hablamos nosotros de la ética de un modo de ser? Porque con lo que nosotros vamos a seguir indagando en el posterior de la materia, vamos a ver que esto depende muchas veces de las circunstancias, de nuestro entorno, de con quién nos relacionamos, en qué cultura estamos, en qué parte incluso del mundo nosotros estamos en ese momento y vamos a ver que esto tiene diferentes perspectivas, análisis y modos de vida. Ahora, algo que también va a entrar mucho en debates, por ejemplo, si nosotros tenemos una ética profesional en cada uno de los ámbitos en los que nos vayamos a formar. Por ejemplo, un doctor, un abogado, un arquitecto, ustedes como futuros tecnólogos en gestión pública o un licenciado en negocios internacionales, una enfermera. Todas las profesiones se manejan por medio de un código de ética, pero no siempre lo cumplen a cabalidad. Y es lo que nosotros vamos a ver en el resto de las clases, en donde vamos a analizar y decir, bueno, vemos que esto se ve truncado, frustrado por mil y un cosas que se pueden dar en el camino. Y eso, como les decía, no es algo ya que tenemos previsto, sino que nosotros vamos a seguir forjando por medio del análisis, por medio del estudio y de la investigación para llegar a un criterio. Así que lo que nos pudieron haber dicho muchos filósofos o nosotros encontremos en el Internet, no va a ser el concepto propio con el que nos vamos a quedar, porque como les había dicho, este va a mutar, este va a cambiar de generación a generación o de perspectiva o del lugar en donde nosotros estemos, para que sea asimilado de diferente manera. Acá también nos hablan de que para algunos el ethos, que habíamos dicho que es la raíz etimológica de la ética, tiene un sentido mucho más amplio, ¿no? En el que se da y en el que se concibe solo como ética. Entonces, mientras la ética comprende la disposición del hombre de formar su vida, sus acciones, su carácter, de las costumbres y la moral en la que se está desarrollando, para otros más bien esto pasa a ser una forma de vida. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo vamos a tener que mostrar nuestra ética, nuestra moral en cada aspecto de la vida, sea cuando somos estudiantes, cuando ejerzamos una profesión, cuando nos destaquemos como padres, como hijos, entre otras cosas, vamos a tener siempre valores éticos y afundados. Los valores son algo que nosotros adquirimos tanto en el hogar como en la escuela y que también vienen en la sociedad. Eso quiere decir que no siempre, porque nosotros estemos en un hogar bien formado, vamos a decir, bueno, son los valores que a mí me inculcaron toda la vida. Porque en sí,
es lo que nosotros percibimos en la casa y como sabemos desde el núcleo de la sociedad, de la familia, y siempre vamos a estar bajo cierto régimen, regímenes y normas que nos van a imponer. Pero cuando nosotros salimos al mundo exterior, vamos a ver otro tipo de valores, vamos a ver otro tipo de moral, de ética, y vamos a comenzar a juzgar desde nuestra posición y privilegio. Para esto, muchas veces daremos una opinión acertada o desacertada porque vamos a emitir el juicio y criterio desde nuestra base moral. Eso quiere decir lo que yo concibo como bueno o como malo. Y con esto quiero decirles que, por ejemplo, me pueden decir, bueno, para mí Shirley me puede decir, profe, si hablamos sobre cualquier tema, para mí eso no es ético, pero pueda que para mí sí, porque como les decía, vamos a interpretar las cosas de diferente manera y en base a nuestras propias experiencias, expectativas, preparación e investigación. Y según esto, no es el hecho de que queremos fomentar un debate, sino que queremos establecer normas que deberían manejarse todo el tiempo en nuestro país. Y más que todo entre nosotros como futuros profesionales que vamos al servicio de la sociedad, en donde, como les comentaba, se manejan muchas veces por decálogos o por códigos de ética de lo que nosotros deberíamos o no deberíamos hacer por parte de la profesión. Pero por una parte tenemos, como les decía, varios artículos que nos dicen qué es lo que nosotros deberíamos hacer como grandes profesionales, pero por otro lado tenemos una sociedad que a lo mejor está corrompida y que en su momento no nos va a dar la respuesta necesaria para que nosotros sepamos cómo actuar o que simplemente nos dejemos influir en el entorno en el que estamos. Por eso era lo que les comentaba, si nosotros nos podemos analizar las diferentes profesiones en el ámbito de Ecuador, no vamos a decir, esta es un poco más ética que esta, porque como les decía, podemos tener excelentes contadores, pero a lo mejor está escrito lo que deberían hacer, pero muchas veces su experiencia, su experticia les ha servido para que empresas puedan evadir impuestos o llevar una doble contabilidad. Entonces, aunque esto no esté bien visto, ellos lo van a decir, bueno, la ética es que nosotros estamos cumpliendo con lo que está normado por el SRI, a lo mejor las patentes del municipio y otras cosas, pero no es lo que se debería hacer. Ahora, ¿cuál es la idea de esta materia? Es que ustedes entiendan cuál es el verdadero significado del ser éticos profesionalmente. Y no solo en la profesión, sino en ámbitos de su vida, porque esto debería darse como materia integral desde la básica, para reforzar todos los valores que los y las niñas adquieren en sus hogares, para que después nosotros tengamos una sociedad justa, equitativa, empoderada de sus derechos, pero también con valores bien fundamentados. Porque cuando nosotros nos ponemos a analizar este tema, nos damos cuenta de que decimos, bueno, Ecuador es un país con muchos valores, somos muy humanos, entre otras cosas. Pero también tenemos antivalores y debido a lo que es la aculturación, de que nosotros adoptamos muchas veces las culturas de otros países como nuestras, vamos perdiendo y dejando de un lado ciertos valores que para nosotros deberían ser fundamentales, como nuestra identidad, nuestro valor propio, el amor al prójimo, entre otras cosas, porque comenzamos a adaptar la cultura capitalista o la cultura de consumo masivo y vamos perdiendo algo que a nosotros nos ha hecho especiales durante mucho tiempo. Es por eso que cuando hablan de que la cultura latinoamericana son impuntuales, no respetan los tiempos, nos tienen de ese tipo de conceptos. Es verdad que no todos somos así, pero las personas con las que han tratado o el tiempo en el que han estado se han ganado ese tipo de reconocimiento. Entonces, sería diferente que en Europa, en los Estados Unidos y en otros tantos países nos reconozcan como por otro tipo de valores, a lo mejor igual intrínsecos, pero que nos den ese plus, ¿no? Y no que más bien nos metan en un saco en donde digan, no, todos son impuntuales, todos son corruptos, todos se dejan corromper, entre otras cosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, como les decía, hemos analizado un poco de dónde venía el término de la ética. Ustedes ya hicieron una tarea tomando en cuenta cuál era la definición y más que todo desde dónde venía, porque no es algo que surgió ahora y que simplemente nosotros lo vamos a analizar y plasmar, ¿no? En nuestra vida de futuros profesionales, sino que esto ya existía desde antes, en donde había la necesidad de estudiar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo pienso que esa persona puede hacer y si es bueno o malo para mi forma de
Y más aún, como vemos acá, por ejemplo, cuál sería la guía correcta a seguir. Y desde ese momento decíamos, bueno, la persona es así porque quiere, o a lo mejor porque su entorno lo hizo así, o porque en la casa lo formaron de esa manera, o simplemente es su forma de vivir y simplemente es feliz de su manera, y como es así, nosotros tenemos que respetar. Ahora, por otra parte, acá hablamos también acerca del origen de la ética. Como les había dicho, el hablar acerca de la ética no solo hablamos del ser humano, sino de su naturaleza, de su forma de ser, de su esencia. Y esto nos va acompañados desde el hecho de que nosotros somos seres racionales, que comenzamos a vivir en comunidad, que comenzamos a tener contacto con otras personas dentro de una misma sociedad y comenzamos a juzgar o a catalogar o a emitir algún comentario acerca de los elementos como los valores y la ética que van a estar basados en dicha sociedad. Por eso les decía, muchas veces lo que es ético para mí no va a ser ético para una persona, por ejemplo, que vive en la costa o que vive en otro país, porque vemos desde diferente perspectiva las cosas y eso nos hace pensar de que a lo mejor en dicha sociedad no refuerzan tanto ese valor, pero no es eso, sino que yo estoy acoplándome al sitio, al espacio y al lugar donde me desenvuelvo. Por eso que tenemos que ser muy precautelosos al momento de que nosotros vamos a dar un juicio de valor en contra de una persona o de una organización. Ahora también hay algo muy importante y es con lo que nosotros vamos a terminar prácticamente todo el semestre y es cómo hacer un código de ética. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y aprender a elaborarlo en cada uno de sus lugares, sea por ejemplo su trabajo o un aporte que nosotros podemos hacer en el instituto, que no lo manejan, en donde nosotros podemos proponer ideas que puedan ser garantistas de derechos, promoción de los derechos, así también que les pueda dar las factibilidades y facilidades a ustedes como estudiantes para cursar, y entre otras cosas. Pero siempre, toda organización, sea pública o privada, debe manejar un código de ética, un código de conducta que también lo llaman, ¿sí? Entonces, ya comenzando con esa breve introducción que les había dado, ahora voy a pasarles un video y luego de esto quiero que ustedes me expliquen, como les decía, todo esto está siendo grabado y si ustedes no prenden las cámaras, después no soy yo la persona que va a poner la asistencia y puede que tengan problemas para pasar el semestre. Así que, bueno, les voy a compartir el video. Ahorra hasta 50% de descuento en tus primeros 3 viajes conectándote con la app. Hoy pido por... La historia de la ética comenzó prácticamente con la aparición de los primeros humanos, cuando comprendieron la diferencia entre lo bueno y lo malo, así como entre lo justo y lo injusto. Fue entonces cuando comenzaron a buscar maneras de justificar y determinar sus acciones. Sin embargo, no fue hasta la antigua Grecia cuando los filósofos comenzaron a deliberar sobre la ética. Tras considerar que sus dioses no eran buenos referentes éticos, autores como Platón y Aristóteles dejaron en sus obras sus pensamientos sobre este tema. Lo mismo hicieron los pensadores pertenecientes a corrientes como el estoicismo o el epicureísmo. En la Edad Media, al contrario que en Grecia, la ética estaba ligada por completo a la religión. Por ese motivo, los filósofos más importantes que escribieron sobre ella estuvieron relacionados con el catolicismo. Esto cambió en la Edad Moderna, sobre todo con el considerado como padre de la ética moderna, Kant. En la actualidad, los estudiosos han establecido que la ética está dividida entre la normativa y la teoría de la moral. La primera estudia el problema del bien y del mal y establece el código moral que ha de prevalecer. La segunda, por su parte, indaga en la esencia de la moral, en su origen y en su desarrollo. Antecedente de la ética. Aunque es muy probable que ya los primeros seres humanos se plantearan cuestiones éticas, esta como materia filosófica no apareció hasta bastante más tarde.
En general, la ética se define como una rama de la filosofía que estudia la conducta humana desde el punto de vista de lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, la felicidad y el deber. Además, se encarga de buscar los sistemas de valores que sostienen esos conceptos. En los albores de la historia humana, los primeros humanos buscaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Igualmente, establecieron una serie de valores y normas que debían ser obedecidas, en caso contrario, eran castigados. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se recogieron esas normas morales en los papiros, como en el caso del Libro de los Muertos. También en Mesopotamia se establecieron esos códigos morales de conducta. Esto puede contemplarse en el Código de Hammurabi, que aparte de reflejar las leyes de la época, establecía los derechos y obligaciones de la sociedad y los médicos. Orígenes. Según muchos expertos, la ética apareció en una época en la que la sociedad era esclavista. Esta aparición estuvo relacionada con los cambios que provocó el paso de la sociedad primitiva a la civilización clásica. En esos momentos se comenzó a hacer hincapié en la moral. En algunos poemas de Homero y en otras obras griegas puede verse cómo el desarrollo del pensamiento ético se produjo al mismo tiempo que la elaboración de las normas morales abstractas. Un aspecto importante fue la naturaleza de los dioses griegos. Estos, inmortales, tenían un comportamiento violento y sin escrúpulos, por lo que no eran referentes adecuados para ser imitados. Filósofos como Sócrates, aunque respetaban las ceremonias religiosas, prefirieron obviar su mitología a la hora de hablar sobre ética. Edad Antigua. Fueron los antiguos griegos los que empezaron a estudiar la ética como rama de la filosofía. La propia palabra se originó en esa civilización. Así, el significado original del término ethos era estancia o vivienda común. Más adelante, el término amplió su significado y pasó a designar el hábito, al carácter, al modo de pensar o al temperamento. Platón. Platón trató la ética partiendo de varios puntos de vista y contextos. En Gorgias, por ejemplo, el autor buscaba superar la ley del más fuerte y el hedonismo, mientras que en Fedón muestra la importancia de lo que haya después de la muerte para saber cómo comportarse en vida. Por otra parte, en La República trató sobre la ética individual, entendida como una justicia dentro del alma, como la ética pública. En este último aspecto, Platón elaboró una compleja teoría del Estado, que después completó en el político y las leyes. Aristóteles. Aristóteles dedicó toda una obra al estudio de esta materia. La Ética Nicomaquia, nombre del tratado, partía de la base de que todo individuo busca la felicidad, lo que se denomina como ética eudemónica. El filósofo griego afirmaba que todos los seres naturales tienden a cumplir sus funciones propias e intentan realizar por completo sus potencialidades. Para Aristóteles, el bien que identificaba con la perfección del ser consiste en cumplir esas funciones propias, todo aquello que solo él puede realizar. Los seres humanos no son ajenos a esa dinámica, aunque existe la duda de cuán su función propia. Aristóteles reflejaba en su obra algunas opiniones de sus contemporáneos sobre el tema y concluía que, en la mayoría de los casos, coincidían que se trataba de poder realizar la actividad superior, contemplación, contando con los bienes y la salud suficiente. A lo anterior, había que añadir que también era necesario contar con un suficiente número de amigos. El autor afirmaba también que solo podían ser morales aquellas acciones elegidas libremente, mientras que las obligatorias no eran ni morales ni inmorales. Epicureos y estoicos. Otras corrientes filosóficas de la antigua Grecia, como los estoicos y los epicureos, también desarrollaron sus propias teorías sobre la ética. En el caso de estas dos escuelas, sus visiones eran totalmente contrapuestas.
Los estoicos la basaban en una vida moderada y virtuosa, mientras que los epicureos afirmaban que se debía buscar el placer. Edad Media. ¿Estás creando tu negocio online? Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia de creación. La Edad Media, a pesar de su fama como época oscura, fue un periodo en el que se produjo una actividad filosófica considerable. Escolástica. La filosofía medieval fue desarrollada con un vocabulario teórico muy técnico, sobre todo debido a que la tradición filosófica dominante, la escolástica, era bastante complicada y solo apta para los muy eruditos. En general, los pensadores de la época unieron la doctrina religiosa cristiana con algunos elementos de los filósofos clásicos, como el hecho de que el fin último de las acciones humanas era obtener el bien para ser felices. En el aspecto religioso, la ética medieval aportó las normas que recogen los 10 mandamientos. Así, el fin último de la conducta humana es la caridad, que solo puede conseguirse si se vive desde el Evangelio. Esto permite al ser humano acceder a la visión de Dios tras la muerte, único momento en el que se alcanza el bien supremo y la máxima plenitud. Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Entre los autores medievales más importantes destacaron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Este último dedicó la segunda parte de Suma Teológica a la ética, recuperando parte del pensamiento aristotélico. Como se ha señalado, los filósofos medievales desarrollaron sus teorías éticas partiendo de la doctrina moral cristiana. Tomás de Aquino lo hizo sobre la base de Aristóteles, con la diferencia de que la felicidad, el máximo bien, se equiparaba a Dios. Este otorga la ley eterna y establece cuál es la verdadera moral. Esa ley natural establecida por Dios incluye, según el autor, algunos principios morales que se encuentran en el ser humano como inclinaciones naturales. El primero de esos principios sería que ha de hacerse el bien y evitarse el mal. Edad Moderna. Ya en la época moderna, los filósofos que trataron sobre la moral trataron de recuperar parte de las teorías provenientes del mundo clásico, aunque se mantuvo la influencia de la escolástica medieval. Descartes incluyó algunos elementos sobre la ética en su discurso del método, mientras que Spinoza, desde el racionalismo, realizó una propuesta mucho más completa. David Hume, por su parte, enfocó sus trabajos para entender la conducta humana desde el punto de vista del empirismo. Immanuel Kant. El autor que representó el cambio fundamental que dio paso a la ética moderna fue Immanuel Kant. Este se mostró contrario a la ética si ésta no se basaba en el imperativo moral mismo. Según el filósofo, si la moral está orientada a la búsqueda de la felicidad, es imposible que genere ninguna norma universal. Para Kant y los filósofos idealistas, el principio de utilidad no es el único criterio para qué corregir las acciones. Ética marxista. Ya en el siglo XIX, Karl Marx asoció a la moral con la clase social. Para este autor, la moral cumplía una función social, ya que a cada clase le corresponden unas creencias morales diferentes. Esas diferencias de clase provocaba que la moral debía tener como objetivo la consecución de una sociedad igualitaria y justa, en la que se eliminaran las condiciones que mantenían a los hombres explotados y humillados. Siglo XX. Durante todo el siglo XX fueron muchos los autores y corrientes filosóficas que trataron sobre la ética. Los vitalistas y existencialistas desarrollaron el sentido de la responsabilidad y de la opción, mientras que Max Scheler, por su parte, elaboró una fenomenología de los valores. Precisamente la importancia que alcanzó la corriente que valoraba las opciones como el valor principal llevó a algunos autores, como Alain Badiou, a afirmar que la cuestión de la ética en ese siglo se había convertido en un verdadero nihilismo.
En los últimos tiempos, se ha desarrollado un análisis en profundidad sobre los fundamentos y orígenes de la ética. Entre los principales aportes se encuentran las investigaciones sobre el papel de las emociones en la creación de un pensamiento ético. Soy Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, y he escrito varios libros, entre ellos los... Listo. Entonces, hemos visto un video en donde nos da una breve explicación y así abarca todos los temas que nosotros vamos a seguir desarrollando en la guía didáctica que ya tienen ustedes en el chat y así también en la plataforma del instituto. Entonces, como hemos visto, vienen desde sus inicios, a lo mejor nos comienza hablando cómo fue lo que se interpretó, cómo lo han ido conceptualizando, su evolución de una edad a la otra, cómo se lo concibe ahora en la actualidad. Entonces, yo quisiera escucharles a ustedes, ¿con cuál de estas definiciones ustedes se quedarán a lo mejor con la de la Edad Media o la del siglo XXI, o me pueden decir, no, profe, yo creo que en sus principios tuvieron la mejor opción y la mejor forma de poder determinar qué era la ética, cómo el hombre ha ido evolucionando? Quiero escucharles, por favor. Voluntariamente, ¿quién le gustaría comenzar a hablar acerca de lo que nosotros vimos en el video? Me gustaría participar en mi magíster. Respecto a la ética con la que, pues más, como que más me llama la atención, es la ética que propone Immanuel Kant, que es pues el precursor de la ética moderna, que básicamente basaba en que todo hombre o mujer tiene la capacidad de distinguir el bien y el mal y se busca hacer el bien sin importar las consecuencias, además de que también se basaba en el desarrollo de uno mismo. Entonces pienso que el desarrollo de una persona, o sea, saberse desarrollar como persona es parte de la ética que debemos de tener. Y no confundirnos y tal vez pues si se dejan llevar por una ética más escolástica como la de Santo Tomás de Aquino, que basaba más la ética en el aspecto de ser felices a través de la religión. Pienso que como la ética ha evolucionado hasta ahora, terminando en la ética moderna que terminó como un nihilismo, que pues busca negar todo tipo de creencia. Pienso que actualmente la que más encajaría pues con la ética sería la de Immanuel Kant en el desarrollo de uno mismo como persona. Entonces eso. Gracias por tus aportes. A ver, cuéntenme a alguien más qué les parece lo que nos dice el compañero, en qué a lo mejor podrían refutar o a lo mejor podrían adherir al comentario que nos ha dicho. Nosotros sabemos, y bien que tú lo habías topado, estos temas nos hablan acerca de dos personas que a lo mejor ya fueron hasta beatizadas, ¿no? Y que han sido como que gran ícono representativo por parte de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, imagínense, hay personas, grupos alrededor del mundo en donde todavía consideran de que los valores morales son los que han sido escritos en la Biblia o en lo que ellos consideran en los libros sagrados, porque como les decía, tomando en cuenta el catolicismo, pero también existen el judaísmo, los musulmanes y demás, que a lo mejor pueden tener textos distintos, pero también tienen normas de vida, ¿no? Entonces, ahí nos hablaban estrictamente de que seguían que para conseguir una felicidad. Ahora, ¿qué será para ellos percibir la felicidad? Porque como les decía, la perspectiva cambia de un lugar a otro. Puede que hay cosas que me dan feliz que a ustedes no las hagan. O poniéndonos en ese entonces, en esa época, ellos eran felices a lo mejor teniendo a los pueblos lejos de todo conocimiento, pudiendo acceder a una educación a lo mejor un poco más basada en los estudios actuales, en género, en psicología o buscando fuentes actuales. Por eso se considera que incluso la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Entonces, imagínense, si nos ponemos a pensar nosotros, decir, bueno, ¿qué tan ético podría ser el comportamiento de los curas, monjes, sacristanes y demás monseñores y todo?
que para ellos el lograr tener la felicidad o que solo su comportamiento podía ser catalogado como ético y el resto de la humanidad a lo mejor somos impuros o no podríamos llegar a ser éticos porque ellos basaban o basan todavía sus criterios en que no se cumple a rajatabla con los 10 mandamientos o con las Santas Escrituras, estaríamos nosotros dejando de ser éticos, ¿no? O no ejerciendo a lo mejor la felicidad como ellos lo podrían considerar. ¿Alguien tiene un aporte distinto al que nos hizo el compañero? ¿Con qué conceptos se quedaran? ¿Qué es algo que querían refutar o a lo mejor argumentar? Magíster, para mí todos los valiosos, todos los aportes desde comienzos de la historia por los filósofos y pensadores se han venido perfeccionando a su paso. Cada uno ha dejado una huella importante, ¿no? Como se hablaba en el video, se hacía referencia de lo bueno y lo malo. En la edad antigua se creía en el dualismo órfico, que tenían como base la religión, y eso igual también fue a la Edad Media. Sin embargo, es importante, o sea, como digo, cada uno fue importante en su época, pero me quedo con el concepto de ética de lo moderno, donde se basa en el pensamiento de las emociones. Ya decía Fromm que la conducta del hombre, incluido la moral, puede explicarse solo por las fuerzas de los instintos y por las relaciones del hombre en la sociedad. Y estas no pueden ser determinadas sino con el mundo exterior. Así es, muchas gracias, Shirley. ¿Alguien más que quiera acotar? También en una parte del video nosotros escuchamos algo en donde nos decían, bueno, todo esto también se encuentra basado en lo que tiene que ver el Código de Hammurabi, en donde nos hablan de las leyes escritas, que estaban en una piedra por medio del rey de Babilonia hace muchos años, ¿no? Entonces, imagínense, si todas estas supuestas reglas o normas de 282 leyes estaban escritas, ¿cómo las tomaban todas a rajatabla? Aún en ese entonces era simplemente no habría derecho a una libre interpretación, o yo tenía la autonomía y la libertad de poder ejercer e interpretar como yo creía esas leyes, y cómo estas influyeron en otras leyes y los cambios culturales, ¿no? Entonces, por eso les decía, es un proceso histórico en donde nosotros podemos comenzar a investigar y quedarnos con lo que nosotros creemos y consideramos, ya que esto de la investigación nos permite de que no solo aceptemos como criterios únicos lo que está escrito, sino que más bien nosotros podamos seguir construyendo, ¿no? Por medio del constructivismo, nuevas teorías, nuevas ideas, en donde ustedes, como les comentaba, yo no creo que todo estaba simplemente escrito en el Código de Hammurabi, que a lo mejor se lo podía llevar hasta ahora porque existen mil y un maneras de cómo interpretar ahora las leyes. Así que cuéntame tú, Nicole, ¿qué fue lo que más te quedó con nuestro video que vimos acerca de la ética? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo creo que igual, como dijo mi compañero al principio, que igual, o sea, como que nos dice, la ética es una rama de la filosofía y todo empieza con lo que son, con los filósofos que eran los idealistas y los que implantaron todo lo que son las bases de la ética. Yo pienso igual como en la anterior clase hablábamos que la ética que más como que se asemeja a lo que uno la aplica es la de Aristóteles, porque él igual tiene eso, el pensamiento de que igual nosotros buscamos la felicidad con un fin, de que hagamos las cosas bien. Tiene como que el análisis de la acción humana como que en el marco de la convivencia y pienso que yo me iría más por la ética de Aristóteles, profe. Gracias por tu intervención. Entonces, como les decía, esto es lo importante de poder nutrir nuestro intelecto con varias interpretaciones, permitiendo que ustedes puedan ser parte de este foro hablado para poder nosotros llegar a un solo consenso, ¿no? Eso no quiere decir que cuando yo les haga una prueba, ustedes van a poner estrictamente lo que yo les diga, sino como les digo, ustedes van a interpretar y a poder crear su propio criterio de qué es la ética.
Ahora, por otra parte, como habíamos visto ese video, yo quisiera preguntarles si vamos a comenzar a hacer estas clases mucho más dinámicas y pensativas, ¿no? Aunque a muchos no les gusta este tema de la filosofía, pero es como pensar las cosas, de repensarlas desde varias aristas y desde diferentes hipótesis. Habíamos visto que en el video más de unas 10 veces nos repetían la felicidad. Ahora, ¿cómo creen ustedes que el ser humano puede llegar a ser ser feliz y si esta felicidad es medible o no? Quisiera escuchar a Vanessa. Ya, el ser humano puede llegar a ser feliz como que haciendo las cosas bien, teniendo una perspectiva, haciendo como es este filósofo que dice, haz el bien sin mirar a quién. Uno puede llegar a su felicidad así. ¿Tú crees que la felicidad es medible? Porque yo creo que es un sentimiento intrínseco que yo no lo puedo ver ni tocar y tampoco medir. O sea, la felicidad es también es parte de la emoción. Y no puede ser medible, creo yo. La felicidad no es medible. A ver, cuéntenos, ¿quién tiene algo como para sustentar o a lo mejor apoyar o a lo mejor pensar algo distinto acerca de lo que nos decía Vanessa? ¿Ustedes creen que cómo uno puede ser feliz? ¿La felicidad es medible? O sea, para mi criterio, ¿no? Porque como les decía, puede que hay cosas que a mí me hagan feliz, a ustedes no. ¿Y cómo yo puedo medir mi nivel de felicidad si es que es un sentimiento intrínseco en el cual no puedo ver ni sentir? Quisiera escucharlos. Bueno, profe, como yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, la felicidad no es algo que se pueda medir o tal vez que se pueda palpar o tocar, pero en sí habla la ética de felicidad, ya que estudia el bien y el mal de las relaciones con la moral y el comportamiento humano. Entonces, yo creo que está más ligado a eso, a costumbres y normas pues, que se dirigen, ¿no?, al comportamiento humano en una comunidad para que se integre en una comunidad, como una persona puede tener valores, la moral y integrarse a una comunidad adecuadamente. Yo creo que a eso se refiere con la felicidad. Gracias, Reina. Cuéntanos, Shirley. Magíster, bueno, la felicidad es desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Para algunos la felicidad es autorrealizarse, tener sus propias metas, para otros es viajar, para otros es ganar dinero. Hay muchas maneras de ver la felicidad y la felicidad, claro que se puede medir, aunque no, como dice usted, no es tangible, pero es una emoción. Y cuando yo no estoy feliz, estoy enojado, estoy triste, no sé, hay un sinnúmero de emociones que pueden relacionarse a este concepto de felicidad. Muchas gracias a todos por sus aportes. Como les decía, analizar esto de la filosofía siempre va a ser un poquito tedioso y un poquito fuerte, ¿no? Porque son varias disyuntivas en donde, como les decía, comenzamos ahora por el hecho de estar o analizar que nos hablaban aquí acerca de la ética, el ser bueno, ser malo, percibir como cosas buenas lo que puede ser malo o lo malo como bueno. Eso les decía, tiene mucho que ver con nuestra psiquis, con nuestra forma de interpretar, de ver el mundo, porque pueda que lo que sea correcto para mí no lo sea para ustedes. Como nos había dicho la compañera, las cosas que me hacen feliz a mí, pueda que no las hagan a todos, pero cada quien es feliz de su manera. Lo importante yo creo que es siempre aprender a vivir en una sociedad, ¿no? Y tratar de encajar dentro de la misma. Porque podemos enlistar algunos filósofos y vamos a decir, bueno, profe, es verdad que todos buscamos una felicidad o una paz colectiva, pero si nos podemos a pensar, el hombre es lobo del hombre. Y tenemos muchos ejemplos actuales y que recién han pasado en donde vemos que sí, en realidad nosotros tratamos de vivir en comunidad, de que existe una cultura de paz, pero salgo a la calle y soy víctima de la delincuencia. Entonces, yo trato de buscar la felicidad, mi tranquilidad, mi paz y de cumplir con las reglas morales y éticas de la sociedad, pero existe otra persona que puede ser feliz lastimando o transgrediendo mis derechos o
usurpando, quitando las cosas que son de mi propiedad, ¿no? Entonces, por eso les decía de que esto entra en un debate entre lo que nos ponemos a pensar, qué es justo, qué no es justo, qué es bueno, qué es malo, o como les decía, nosotros ahora que somos por poco ángeles de luz y que todos tenemos tantas cosas en mente, y salgo y me encuentro y digo, bueno, ¿qué criterio tan acertado tuvieron a decirme que el hombre es lobo del hombre? ¿Por qué? Porque yo veo que otra persona es la que está asesinando, que otra persona es la que está delinquiendo y que no tienen los mismos valores éticos que tengo. Entonces, todo este tipo de cosas vamos a meterlos en una licuadora del saber para sacar los mejores criterios y quedarnos con lo bueno, porque esto puede cambiar cada una de nuestras formas de vida, de nuestros comportamientos y de la manera de asimilar cada una de las cosas que vamos a ver en esto de la ética. Ahora, miren, por ejemplo, acá hay una disyuntiva que también ustedes lo van a analizar, ¿no? Yo puse una imagen en donde íbamos a conceptualizar la ética y precisamente encontramos a un caballero con un terno, una leva y entonces está, por lo que yo percibo, como que acomodándose su corbata. Entonces, la imagen que yo tengo puede ser de un alto ejecutivo o de un representante de la gestión pública, que a lo mejor yo asumo de que su conducta ética y moral es la correcta, pero otra persona me puede decir, no, profe, para mí existen muchos delitos de cuello blanco y puede ser el protagonista. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros vamos a comenzar a hablar, a debatir y a crear nuevos criterios, nos va a permitir a nosotros analizar desde diferentes fuentes filosóficas, a poder ver en realidad y reflexionar qué es lo que nosotros estamos entendiendo como ética. Acá, o por otra parte, luego de que ya habíamos visto los orígenes de la ética con varios filósofos y que han tenido sus aportes uno tras otro o han venido de escuelas anteriores en donde analizaban, refutaban o argumentaban un poco más de lo que ya estaba concebido para poder percibir lo que es la ética. Entonces, como les decía, existen varios conceptos aquí que ustedes, si tienen en algún momento una prueba o algo, no es que yo voy a decir, no, el concepto que me dice una está bien y la otra persona no, porque la ética no solo la van a encontrar ustedes como significado en el diccionario de la RAE, sino que van a crear un propio criterio de ustedes. Acá nos hablan, por ejemplo, de que al conceptualizar la ética, vamos a decir nosotros, como decíamos, que viene del griego ethos, que significa carácter, costumbres, entre otras cosas. También, como nos había dicho otra compañera, que es una rama de la filosofía, cuyo objetivo de estudio es la moral. Vamos a ver en las otras clases que moral y ética no es lo mismo. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener muy en claro y saber las diferencias. Ahora, la ética para mí también es una reflexión racional sobre qué se entiende por conducta buena y mala y en qué se fundamentan los denominados juicios morales o juicios de valor. Entonces, también la ética se apoya en un análisis racional de la conducta moral, de lo que yo percibo como buen comportamiento, de lo que está bien o lo que está mal. Esto puede tener una cierta universalidad de conceptos y principios, y aunque admita diversos criterios, ¿no? Esto no va a ser una sola forma de exigir a las personas sus comportamientos, porque como les decía, cada uno va a actuar de una manera ética muy independiente y contraria a la que yo asimilo por mi razón, por mis juicios morales, entre otras cosas, que lo que es correcto para esa persona, ¿sí? Y cómo estas van a fundarse y permitirme crear criterios o opiniones. Entonces, es por eso también la importancia de que antes de poder dar un criterio o emitir un juicio de valor, nosotros tenemos que estar con los pies en la tierra y practicar mucho la empatía. ¿Por qué? Porque como les decía, yo puedo juzgar desde mi privilegio, desde mi formación personal, pero la otra persona vivió una realidad totalmente distinta y concibe la ética de una manera muy distinta a lo que yo lo hago. Aquí en nuestra sociedad pasa eso a diario. Por ejemplo, dejando muy aparte los valores éticos y morales, cada uno de los valores que cada uno tiene en su casa. Si yo pongo un tema sobre la mesa y les digo, para ustedes, ¿está bien la convivencia o es necesario casarse por la iglesia? Entonces, el solo poner un tema, vamos a tener varias aristas, varios puntos de vista.
Entonces, puede de que algunos me digan, no, profe, para mí es necesario que exista el matrimonio en la iglesia, la comunión, el festejo y lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque es un sentimiento o a lo mejor un valor que nos han inculcado, valores religiosos desde pequeños. Pero si yo les digo, ¿y por qué después del acto, de lo que ustedes ya están casándose frente a un sacerdote, hay un festejo en donde hay varias personas que consumen alcohol? Entonces ya nos pasamos de lo ético, porque es verdad, ustedes están cumpliendo con preceptos religiosos con los que fuimos creados y las costumbres que se han venido adaptando, pero no por eso significa de que luego de eso vamos a consumir alcohol y nuestro comportamiento o nuestra conducta humana va a cambiar. Entonces, eso es lo que les decía. Esta materia nos va a hacer reflexionar y pensar 2 y 3 veces. Y para eso, respetando cada uno de los criterios de ustedes, vamos a poner sobre la mesa la pregunta que yo les decía. Para ustedes, ¿es necesaria una convivencia previa o no hay que casarse o sí tenemos que casarnos por medio de la iglesia? ¿Y por qué? ¿En qué basan su argumento? Vamos a respetar cada una de las formas de pensar, ¿no? Pero como les decía, somos ya adultos totalmente con criterio formado y todos pensamos de diferente manera y ahí nos vamos a dar cuenta de que cada uno va a emitir un juicio de valor desde lo que nos formamos, desde lo que tuvimos la costumbre desde niños y cómo hemos adquirido estos valores en casa. Entonces, quisiera escucharlos. ¿Qué es lo más conveniente para ustedes o algo que no compartirían o no harían o en realidad sí se casarían porque es la única opción y es algo con lo que papito y mamita me criaron toda la vida? Quisiera escucharles. Bueno, profe, pues yo sinceramente no creo en el matrimonio. No soy de las personas que dicen, ay, me voy a casar, o sea, por lo civil o eclesiástico. No. Soy una persona que realmente, si es que está con alguien, bueno, sí, compartirán momentos juntos, habrá momentos bonitos, hay momentos tanto malos como buenos, pero hasta ahí. De llegar a el matrimonio, yo creo que eso ya es una responsabilidad demasiado, pero demasiado grande que en mi camino yo no lo manejo ni lo manejaré. Gracias, Brenda. Muy bien. Tu forma de pensar, como te decía, ¿no? Comenzamos a hablar de esto, comenzamos a ver desde diferentes aristas. Ahora quisiera escuchar la opinión de Nicole. Bueno, profe, o sea, yo de mi parte, yo creo que uno tiene ese pensamiento de romantizar lo que es el matrimonio. De mi parte, sí me gustaría casarme porque es algo que yo he visto a través de mi familia, que, bueno, mis papás, mis tíos, me han inculcado desde hace tiempo de que para ser una familia tiene que haber el matrimonio, que el bautizo, como son ellos católicos, a uno le inculcan todo eso, ¿no? Pero a mi parte igual tengo ese pensamiento de que obviamente no se necesita estar casado para formar un hogar, para tener estabilidad y en parte sí, o sea, de mi parte sí yo me quisiera casar, pero por es lo que uno se llega a romantizar eso. Pero atrás del matrimonio no es que solo es porque estés tú bien con la pareja, tengas hijos y todo eso, sino que ya es algo más a fondo, como que, o sea, es un papel, no define que tú tengas que serle fiel a una persona, que tú debas hacer ciertas cosas que es igual como yo veo como que en un punto como que eh, son en parte como que un poco machistas en esto de que es que la mujer tiene que cocinar, la mujer tiene que cuidar a los hijos, el hombre tiene que ir a trabajar. Entonces es igual un tema súper amplio, pero de mi parte sí me gustaría por esa parte que lo o sea, uno lo ve así como que es que te casas, que la boda, que y esas cosas. Muchas gracias, Nicole. Ahora me gustaría escuchar, Nico. ¿Cuál es tu forma de pensar ante esto? Pues bueno, la verdad, o sea, personalmente, pienso que los de mi generación, que son las personas pues más jóvenes, tienen una concepción de respecto al matrimonio muy diferente a las personas que ya son un poco mayores, que pues ya muchos ni siquiera se quieren casar y que pues ni siquiera lo ven necesario.
de mi parte yo no lo veo como pues lo ven las personas mayores de que es que mm, me caso obligatoriamente y solo casándome voy a poder tener una familia, voy a poder tener unos hijos, voy a poder seguir con mi vida solo si me caso. En cambio, yo lo veo más como del punto de pues una unión como de pareja, de dos personas con la que ya te sientes estable tanto emocionalmente, mentalmente, que ambos se complementan y pueden seguir avanzando juntos. Pues yo pienso que casarnos pues por el hecho de pues la ceremonia, compartir un momento, también que los familiares pues no juzguen la relación porque pues si no se casan pues no está bien visto o que ya estén viviendo juntos y no están casados es como de o sea, es raro porque muchas personas lo siguen viendo así. En cambio, pues, yo pues sí me casaría, me gustaría por el hecho de pues la ceremonia, compartir y eso. Entonces yo lo veo de esa manera. No lo veo como algo completamente, estrictamente necesario como para seguir con una relación y pasar a un siguiente nivel, sino que pues lo veo como por el aspecto de pues lo bonito que se ve y así. Gracias, Nico. A ver, me gustaría escuchar Shirley. No sé, o sea, como dije anteriormente, es desde el punto de vista de cada quien cómo ve la moral y lo que es ético. O sea, para mí la moral y la ética, en esto soy un poco socrática porque para mí encontrar la felicidad se actúa en conformidad de las propias convicciones. Para mí, lo ético, para mí, no tiene nada que ver con la religión, sino en buscar el bien, en hacer el bien, en creer en mis convicciones, en conocerme a mí misma. Vuelvo a repetir, como decía Sócrates, el obrar mal a veces decía es fruto de la ignorancia, pero a veces refuto también esas cosas, aunque a veces también concuerdo con eso, pero para mí lo religioso, las costumbres, no creo que me definen como un ser ético. Gracias, Shirley. A ver, y me gustaría también, acá tengo, que aún no le escucho todavía, Daisy. Cuénteme, Daisy. Bueno, yo, Magíster, de mi parte, en lo personal, era un sueño, ¿no? Para mí, pero ya viéndole a lo realista, ahora que yo tengo mis babies, he convivido con mi familia, he pasado por muchas cosas, pienso que no es el hecho de firmar un papel o de entrar a una iglesia, porque el amor se demuestra donde sea para bien o sea para mal, el amor está en las buenas y en las malas. Y no soy del pensamiento de que me tengo que cansar para yo ser feliz. Pienso que tanto el hombre como la mujer ahora quiere algo verdadero, quiere algo que sea bien estructurado, quieren primero experimentar para luego decir, bueno, ahora me voy a arriesgar a casarme o ahora me voy a arriesgar a tener mi hogar o a convivir, porque ahora, como se dice vulgarmente, a la moda está convivir, si me va bien me caso y si no, pues me separo. Entonces pienso que es algo ya artificial en estos tiempos. Como digo, el hecho está en compartir, en ser en realizar la unión familiar, en estar en las buenas y en las malas, para formar un buen hogar. Porque si no hay buenos cimientos, no nos sirve de nada casarnos, porque firmar un papel es fácil, pero el divorcio, como bien dicen, nos sale caro. Pero si no tenemos buenos cimientos y no sabemos pensar bien, no nos sirve de nada. Entonces el matrimonio ahora como que ya pasó de moda, se puede decir. Simplemente queremos estar bien. Y como bien decía Shirley, ser felices más que nada que demostrar a las otras personas que somos morales o somos éticos, sino simplemente pensar en algo que se ha construido con buenos cimientos. Eso pienso yo, Magíster. Muchas gracias, Daisy. Claro, por lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Antes, si retrocedemos a unos 15 o 20 años en la sociedad ecuatoriana, teníamos ya unos sistemas éticos plasmados, en donde, digamos que una mujer, si es que era madre soltera, no, muchas veces le obligaban a casarse, simplemente por el que dirán.
o si tiene un niño siendo soltera, uy, era lo peor visto, su misma familia la catalogaba de la peor manera. Entonces, ese sistema ético ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces, otras realidades se nos han presentado, luego comenzamos a ver de que a lo mejor estas mujeres se empoderaron de cada uno de sus roles, salieron adelante, a lo mejor otras tuvieron la oportunidad de emigrar y salir adelante en otros países, consiguen otras culturas, o se preparan para ver la mejor manera de cómo asimilar el rechazo social del que fue víctima en su momento. Entonces, como les decía, el contexto actual y la situación en la que se vive permite de que las personas vean desde diferentes perspectivas cada una de las situaciones y según esto cataloguen lo que es bueno o lo que es malo. Ahora, como ustedes bien habían dicho, hace años en el centro histórico era gran negocio las personas que tenían los locales de los vestidos, de los ajuares y todo eso. Pero si nosotros vamos ahora, vamos a ver que ya no es tanto como antes, porque a lo mejor los preceptos religiosos de la gente han ido cambiando, porque ahora ya no lo ven tan necesario un sacramento del bautizo, de la primera comunión, porque existen más religiones o porque simplemente ya no estamos para cumplir los cánones establecidos por la sociedad, sino simplemente buscar nuestra felicidad propia. Y como ustedes lo han dicho, no es necesario ni menester a lo mejor firmar un documento que nos garantice la felicidad completa, sino más bien sentirnos y buscar nuestra propia felicidad y que esto no implique tener que comprometer algo más simplemente por querer encajar en los estereotipos que se nos infundaron de cuando todos éramos pequeñas, de una supuesta, como nos dijo la compañera, una romantización del amor del marido y mujer, o la Walt Disneyización, en donde vemos que si no hay un príncipe que le da un besito y le levanta a la princesa, no se termina el cuento, ¿no? Cuando en realidad vemos que las historias cambian, y para eso, como ahora hemos visto las cosas, la situación cambió, ahora tenemos una princesa afrodescendiente, tuvimos otra princesa que también por su parte era pelirroja, y ya no solo estábamos previstas en decir no, el amor de su vida, el beso romántico y todo lindo en el cuento, sino que vimos que a lo mejor esas propias mujeres ya no necesitaban de un hombre para salir adelante, o que si querían construirse sus propias historias, pues ellas lo hacían. Para esto, como les decía, la historia de Brave, que cambia completamente, es más bien el reto de ella fue de que su mamá ya no se convierta en un oso, sino de que tenía que luchar y actividades que a lo mejor siempre fueron normalizadas y visibilizadas por un hombre, como era lanzar un arco, disparar en un arco, en ese momento ya pasaron a ser un rol que también lo podía hacer la mujer. O como habíamos visto, por ejemplo, el de Ralph Demoledor, que también ahora ya le ponen a ella como una nueva princesa, en donde rompe todo tipo de estereotipo, ¿no? Porque no es rubia, no es ojos azules, sino más bien es bajita, es chiquita, le gustan los carros y otro tipo de cosas. Entonces, vemos que de un tiempo acá ha cambiado completamente la forma de ver la ética y la moral de cada una de las personas, porque como les decía, estamos viviendo en constante comunidad, pero es necesario que existan este tipo de desarrollos para que nosotros veamos desde diferentes perspectivas la sociedad. Ahora, trayendo este tema, y como les había dicho, ya no estamos simplemente acostumbrados a ver las mismas historias de Walt Disney, sino que hace poco vimos la película de Buzz Lightyear, en donde muchos países, naciones simplemente no permitieron que pase esa película porque había una escena de menos de 10 segundos en donde vimos un beso de dos personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, para algunos, no, Dios mío, es que eso nunca voy a percibir como algo ético y moral para que mis hijos vean, porque si ellos ven eso, lo van a normalizar y lo pueden hasta repetir y eso no está bien dentro de nuestra concepción de lo que ellos perciben, lo que es normal, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros, como muchos, como padres, hermanos, en su caso y lo demás, nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿qué esto es ético? ¿Es moral? A lo mejor yo estoy sesgando la información que quiero que las demás personas tengan, o en realidad esas personas también tienen su libertad, son éticas, son profesionales, manejan de una manera moral muy distinta y quién sabe sean profesionales exitosos. Que sin embargo yo solo juzgaba desde mi privilegio, mi perspectiva, porque lo que yo concibo como malo, para ellos está bien, yo lo veo de una mala manera. Entonces, por eso les digo, es importante que aterricemos todas estas cosas y empleemos los ejemplos necesarios para que veamos nuestra perspectiva de qué es ético, qué es moral y cómo esto influye en nuestra vida. Y quisiera escuchar a Shirley que alzó su manito.
Sí, Magister, yo lo que quería decir es un poco, no sin ofender. La ética la han basado, la han relacionado mucho con la religión. Y lo siguen manteniendo, pero realmente mi criterio personal, vivimos en una sociedad hipócrita, porque al ejemplo que usted tomaba, la película de Bosch, o sea, todo el mundo saltó por un beso que duró unos segundos sobre el género y tanto esto, pero es normal que los niños vean violencia, o sea, criticamos tanto esto, pero es muy normal que los niños bailen reggaetón, es muy normal que los niños, está bien que los niños escuchen el contenido que tiene el reggaetón o otras músicas donde sexualizan, donde denigran a la mujer. Entonces es un poco hipócrita hoy en la sociedad hablar de ética, hablar de moral solo cuando nos conviene. Entonces eso es lo que actualmente podemos ver hoy y que se denota en esta sociedad. Gracias por tu intervención. Y es así, Shirley, y por eso les decía, bueno, nuevamente les comentaba, hay muchos libros de ética, las lecturas yo ya les compartí, pero yo no creo que todo esté escrito y que eso tiene que ser ajustado a nuestra realidad actual, en donde digamos, bueno, al 22-22, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Porque todos te escriben qué es ética, cómo percibes ética, qué es moral, qué es juicio, qué es conciencia, entre otras cosas. Pero cómo nosotros vamos construyendo nuestra propia ética profesional es desde el ejemplo actual, es desde lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros creemos, como les decía, los juicios morales que nosotros estamos emitiendo a raíz de lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo coincido como normal, ustedes pueden que no, o viceversa. Y nosotros, como ahora nos había dicho la compañera, es verdad, como vivimos en comunidad, muchas veces yo solo tomo lo que me conviene a mí y juzgo lo que otras personas pueden estar haciendo y digo, no, es que en mi sociedad tan moralista, tan curuchupa y todo, no, esto nunca va a estar bien visto. Pero no me doy cuenta que estoy creando una banda en los ojos de las futuras generaciones en donde al poco tiempo ellos van a tener redes sociales que pueden ver cualquier noticia de cualquier parte del mundo en donde ese tipo de cosas son normalizadas o van a estudiar en el exterior y cuando van y el choque cultural que tienen es fuerte y entonces tú te tienes que acoplar al resto, no es que el resto del país o nación donde tú vayas se va a acoplar a ti, porque son costumbres totalmente distintas, son ideologías que las han manejado desde antes y cosas que nosotros no concibimos como normal y que en su momento ese choque cultural nos va a generar gran duda, pero también nos va a decir, bueno, yo viví dentro de lo que yo consideraba que era ético y moral por las costumbres, por la sociedad en la que me crié, por los valores que me fundaron mis padres, pero cuando salgo del cascarón es una realidad totalmente distinta. Entonces, por eso yo les llamo a que ustedes también, cuando tengan tiempo, comiencen a investigar, traigan acá y me digan, mire, profe, ¿sabe qué? Yo vi esto la anterior semana, no sé, en una revista, vi en un TikTok, vi en lo que sea, y me llama la atención porque, bueno, ¿cómo podemos nosotros enlazar esto con la ética ecuatoriana, con la moral ecuatoriana, cuando también son profesionales exitosos o personas que viven su vida, pero actúan de diferente manera? Y para mí no es algo que se concibe como normal, sin embargo lo hacen. Entonces, ese tipo de cosas nos va a llevar a la reflexión filosófica de poder creer en decir, bueno, no existe una verdad absoluta, sino que yo puedo ir creando mi propio criterio y así también ver y analizar desde la ética, desde diferentes perspectivas. Ahora, dentro de esto vamos a hablar de las nociones básicas de la ética profesional, porque como les decía, la ética es muy amplia, la vamos a abarcar desde varias perspectivas y la vamos a ir analizando y desglosando. Ya vimos que cuando recién se estaba concibiendo como ética, nos hablaban más del ethos como una costumbre y una moral. Luego de eso trataron de construir un solo concepto que para nosotros tiene diferentes partes de tomarse de entre un filósofo, otra persona y otra persona para tener mi propio concepto y percibir entre la diferencia de lo bueno y lo malo o las conductas que pueden estar mediando. Para luego analizar las nociones básicas de la ética profesional. Algo que nos va a servir a nosotros en toda nuestra vida profesional, ahora que ustedes han elegido ser tecnólogos en administración pública, que pueda que después ustedes convaliden y digan, no, profe, yo aparte de eso quise ser docente. Y, por ejemplo, sigan ustedes
convaliden en alguna universidad y se hagan docentes, o se hagan médicos, o tengan otra carrera adicional a eso. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tema de la ética profesional? Que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en el diario vivir, y más ahora que muchos ya están por acabar su carrera de la tecnología. Entonces, la ética de una profesión es el conjunto de las normas en términos de los cuales nosotros vamos a definir como cosas buenas y malas. Una práctica que se va a dar dentro de las relaciones profesionales bajo la prestación de un servicio. Aquí en muchas partes del mundo existen que el colegiado de arquitectos, otra cosa que es, por ejemplo, que de los contadores, que de los médicos, que de los abogados y todo. Entonces son personas que pasaron gran parte de su vida, años, estudiando para poder formarse en la OV carrera. Entonces ellos se juntan, tienen intereses en común, manejan un decálogo, entre ellos se apoyan, muchos aportan de forma activa para poder tener, por ejemplo, al fin del año una cena o beneficios de descuentos para áreas de la salud, o entre ellos mismos se asesoran y otras cosas. Entonces, este tipo de grupos, consorcios o colegios que se ha ido formando entre los profesionales están para hacer una red y entre ellos mismos construir y mantener estos códigos éticos que están establecidos y normados por cada uno de los países. Cuando ustedes acaben ya la carrera de la tecnología, alguien se va a parar y se va a decir, bueno, ustedes están dispuestos a cumplir con lo que dice la Constitución y tal, cosa, y si es así, que la patria los juzgue, sino que los cree. Entonces, este tipo de cosas que nosotros decimos, no, es solo simplemente unas palabras sueltas que nosotros sabemos que tenemos que decir que sí, tiene una amplia envergadura en donde en realidad tenemos que analizar y tener la conciencia de lo que vamos a realizar, de la profesión que nosotros vamos a ejecutar. Por eso que, por ejemplo, un médico no simplemente dice, bueno, ya me gradué como médico, lo voy a ejercer y allá. No, sino que, como les decía, ellos van a manejar un código de ética, así también van a tener esta ética profesional bien plasmada y ellos saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Es por eso que, digamos, por haber razón, si yo voy a hablar donde un doctor y él me hace los exámenes y sabe de que yo tengo una enfermedad catastrófica, entonces él va a encontrar las mejores herramientas para poderme comunicar lo que yo estoy padeciendo. Pero así también él, dentro de su ética profesional, puede ser que él no cuente lo que yo le digo, si es que yo digo, bueno, esto es lo que usted evidencia, pero por favor necesito que se mantenga una completa discreción acerca del tema o del procedimiento que me va a realizar o lo que sea, y ellos no lo van a decir. No simplemente porque si no, la persona me solicitó, es porque está escrito dentro de su decálogo, de su mandamiento, de cómo ellos se formaron, que ese tipo de cosas no tienen por qué ventilarlas, sino que más bien están para servir, proteger y garantizar el servicio que están entregando a las personas. Es lo mismo, por ejemplo, en el lado de los abogados. Hay abogados penalistas que van a defender a la parte buena y otros a la parte mala. Entonces, mi abogado tiene que saber todo lo que pasó, todo el caso para saber en qué momento apoyarme, cómo apoyarme, en qué artículo reforzarse, pero él va a saber todo lo que yo le comenté. Y con esto no es que él va a ir y va a ventilar y dice, no, yo ya sé la verdad de mi defendido y esto es así. No, más ladrón, sicario, delincuente, yo estoy prestando mi servicio para servir, proteger y un servicio a esa persona. Entonces, imagínense, como les decía, la gran responsabilidad que vamos a tener nosotros como profesionales. Y eso ustedes pueden ver, como les decía, en cada una de las profesiones, de los contadores, de cada cosa. Entonces, ¿esto cómo queda conjugado? Porque así como hay personas que honestamente van a decir, bueno, yo quiero declarar mis impuestos, muchos van a decir, como usted sabe de números y todo, yo necesito que me ayude para aquí maquillar este balance o para llevar una doble contabilidad y todo. Entonces, este tipo de cosas se dan, pero nosotros tenemos mucho sigilo y la persona puede ser juzgada incluso si es que entre las cosas que nosotros hemos contratado con sus servicios se llega a ventilar o se llega a saber por parte de esas personas. Son tan discretos, como les decía, en varias profesiones que lo que se habla ahí se queda ahí. Si alguno de esos no está cumpliendo, están en toda la posibilidad de poder demandar y, como decía, que la patria os juzgue o os frene.
Así que tengamos en presente eso para que cuando ustedes se formen como tecnólogos en administración pública, vamos a tener que trabajar en el sector público, también en el privado, dependiendo de donde ustedes se estén destacando. Y vamos a decir, bueno, yo me voy a destacar por dar un servicio de calidad, por trabajar en pro de la comunidad. Pero sin embargo, pueda de que me encuentre otra persona que no maneje mi misma ética o mi misma moral y pueda tomar ventaja de como yo soy y me pueda a lo mejor tratar de corromper o exigir algo más y verme en un problema, en un dilema ético. Entonces, el saber tomar decisiones, el tener la libertad y la autonomía de poder decir sí o no a las cosas es importante para ustedes como futuros profesionales. Vamos a seguir analizando en las otras clases, incluso como les decía, la libertad, la autonomía, porque lo que yo decido y las acciones que voy a tomar me van a servir para poder actuar de buena manera y poder decir, bueno, el resultado de tal acción es esta. Y esto es lo que yo voy a asimilar por mi ética profesional en el ámbito en el que yo me he desarrollado. Así que seamos muy, muy precautelosos en eso. Dentro de estas nociones básicas de la ética profesional, por ejemplo, decimos que vamos a aplicar la pluralidad social entre los clientes y entre los mismos profesionales. Eso quiere decir que si mañana viene una persona que tiene un atuendo distinto al que yo usualmente uso o es de alguna nacionalidad en especial, yo no le voy a negar o quitar el derecho a que pueda acceder a un servicio. Me invento, puede venir mañana una persona de una comunidad sáchila y yo no puedo decir simplemente porque esa persona llega de mí, ¿sabe qué? Magíster, necesito que usted que sabe de derechos humanos, interculturalidad y género, me ayude a defender un caso y decirle, no, ¿sabe qué? Yo con ese tipo de personas no trabajo. Eso en mi código ético jamás va a ser percibido ni aceptado. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros como profesionales vamos a aplicar la pluralidad, el derecho a que esa persona pueda gozar de mis servicios por medio de mi código ético. Tampoco no podemos permitir que esto sea el privilegio de pocos para contribuir con el conocimiento y el desempeño de toda la sociedad. Eso era como lo que les decía. Si alguna persona, por alguna razón, me busca o en el caso de ustedes dice, ¿sabe qué? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Podría guiarme? Muchas personas te van a decir, bueno, por la asesoría te cobro tanto. No sería algo ético, porque yo sé que esa persona lo que está haciendo es buscando salir de alguna duda o pidiendo una asesoría gratuita porque a lo mejor no está en la capacidad de poder pagarme. Entonces, no permitamos que nuestra preparación profesional sea privilegio de pocos, sino que entendamos que nuestra profesión y nuestra preparación es para un servicio comunitario, es para que todas las personas puedan acceder sin ningún tipo de discriminación. Así también tendremos que entender que el desempeño eficiente y eficaz de un profesional tiene que estar basado en valores y principios éticos. Por ejemplo, si es que yo soy doctora y me imagino, soy cirujana plástica, viene una persona y me dice, ¿sabe qué? Sí, yo quisiera que usted me ayude porque quiero hacerme una lipoescultura y todo. Entonces, yo como profesional de la salud le voy a decir, a ver, bueno, estos son los riesgos que usted puede correr. Estos son los exámenes que yo necesito, tantas horas nos vamos a demorar, este es el lugar donde le voy a operar, esto es lo que voy a utilizar. Toda la información necesaria para que la otra persona satisfaga esas dudas del servicio que está contratando. Lo que ahora salió muy de moda, y ustedes deben saber, es que, por ejemplo, sacaban estas promociones en el internet de que le decían lipoescultura más aumento de mamas $2,000, gratis por poco y rinoplastia. Imagínense qué tipo de profesionales estaban trabajando ahí. Porque sin que yo sea profesional de la salud, me imagino que para poder alquilar un quirófano mínimo me ha de costar unos $600. Eso diciendo que tiene que tener esas lámparas grandes, oxígeno, entre otras cosas, ¿no? Yo desconozco sobre eso. Entonces imagínense, si solo alquilar por unas 2 o 3 horas un quirófano me cuesta unos $700. Más la clínica, que pongámosle que porque es la enfermera, porque son los medicamentos y todo, sean unos $300. Entonces ya solo ahí son $1,000, ¿no? Entonces yo tengo que pagar anestesiólogo, tengo que pagar enfermera y obviamente mis honorarios como doctor. Entonces,
¿qué tipo de instrumentos voy a utilizar con esta paciente si yo sacaba una promoción en donde decía 3, no una, 3 operaciones por $1,500? ¿Ustedes creen que eso era ético? ¿Ustedes creen que eso es moral? No. Entonces, por eso les decía que dentro de lo que nosotros tenemos que establecer en nuestro propio decálogo profesional es desempeñar de una manera eficiente y eficaz nuestra profesión. No solo ver a las personas como el dinero, que ellos van a traer el dinero que yo necesito, sino poner mis conocimientos en pro y beneficio de la comunidad. Por eso es lo que les digo, luego de esto que pasaba, muchas de estas personas que vieron en estas supuestas promociones la mejor manera de salir de sus inseguridades personales, que fallecieron. Y luego sí que fue el juicio al médico por malas prácticas profesionales. Pero no solo queda ahí, sino como les decía, ¿desde qué momento fue el error? Desde cuando yo como paciente dije, a ver, bueno, no puedo creer que un simple quirófano o sea, un quirófano bien equipado me va a costar $500. O un anestesiólogo, porque les cuento que en el país hay pocos anestesiólogos. Es por eso que los buscan de un lugar al otro y ellos van a emitir su factura. Y es más, del mismo que trabaja en el IES, está en la clínica de la mujer, son muy pocos, pero ganan muy bien y ellos saben que tienen la vida de una persona en sus manos. Es por eso que ellos tienen que medir la cantidad necesaria, saber qué tipo de anestesia van a dar. Y en estos combos o promociones que les decía, ¿cuántas cosas no pasaron? Y luego, claro, su familia va y pone la denuncia en todo el colegio de médicos de Pichincha o de Guayaquil y todo, y se va contra todos, no solo contra uno. Pero el error fue de esa persona al momento de que dijo, bueno, yo sé que para desempeñar de una manera eficiente y eficaz mis servicios, no voy a ir a buscar a cualquier laboratorio, como les decía, a cualquier simplemente quirófano, que pueda que sí existía una cánula, pero si había un suero no habían dos. Entonces, ese tipo de cosas entra en juego al momento de que nosotros hablamos de nuestra ética profesional. Yo tengo los recursos necesarios, estoy capacitada, voy a dar ese servicio, no simplemente porque voy a decir, bueno, ya, ellos tienen el dinero que yo necesito, sino que entendamos de que nos vamos a formar como profesionales para el servicio a los demás, para dar un servicio por el cual alguien me va a pagar una cantidad que yo voy a establecer. Con eso no quiero decir que yo voy a regalar mi trabajo, sino que la gente va a pagar el precio justo por mi trabajo. Entonces, mi firma y mi nombre va a estar reconocida, no como por ejemplo, no como una cirujana que hacía las promociones y que cuántas personas se le quedaron en la camilla, sino que más bien vamos a decir, no, yo sé que por su trabajo íntegro, por su calidad moral, por los valores éticos que tiene, ella lo va a desempeñar de gran manera porque ella ama su profesión y porque sabe lo que está haciendo. Más no porque simplemente digo, no, ya es que si saco las promociones, vienen 3, 5 personas y con eso yo ya salgo de todo apuro. Así que tengamos en cuenta eso. Siempre, siempre ustedes dejen llevarse por ese buen consejo que les va a servir en su vida. Así también, como les había dicho, existen gremios, asociaciones de profesionales que pretenden regular el servicio. Eso quiere decir que las personas que están aportando mes a mes y dicen, yo soy parte de este colegiado, de este gremio, nosotros nos vamos a apoyar entre unos y otros, pero también vamos a establecer límites. Eso les decía, hay muchos que simplemente dicen, bueno, ya yo voy a cobrar tanto y simplemente es como que fueran a regalar su trabajo y no se dan cuenta que están dañando el mercado para los otros. Pero también me hace pensar qué tipo de beneficio voy a tener yo, qué tipo de servicio, si es que sé que a lo mejor no está regulado o no está amparado con un gremio, con una asociación que dice, sí, nosotros tenemos este código de ética y esto es lo que nosotros estamos realizando. Es por eso la necesidad de que ahora cuando ustedes vayan a adquirir cualquier servicio profesional, se percaten de que los médicos o los abogados estén siempre inscritos en la CNCID. Llévense por ese concepto, es un mal consejo, pero a ustedes les va a servir. Si algún momento, como les decía, necesiten de un abogado o algo, pidan el nombre completo, como tenemos derecho a la libre información, solo es cuestión de digitar CNCID y ahí les va a salir el registro, si esa persona existe, no existe y es profesional. Eso en el ámbito de un médico, de un doctor, de un ingeniero, de todo. Así que es algo que yo les aconsejo porque he visto en experiencias de otras personas que me han dicho, sí, la persona que me operó a mí
tuve un problema porque después tal situación se me fue de las manos, y cuando han querido tomar acciones legales, se dan cuenta de que nunca estudiaron para ser doctores y que su título nunca fue reconocido. Entonces, para que no pase ese tipo de cosas, y como les decía, daña el mercado, muchos médicos que se pelaron las pestañas prácticamente 7 años estudiando, o ingenieros, o arquitectos, o más. Entonces, siempre la necesidad de consultar este tipo de, porque yo necesito saber y tener la seguridad de que el dinero que yo voy a invertir o que voy a pagar por ese servicio va a ser por un profesional capacitado. Imagínense qué pasaría en el caso de que yo digo, bueno, voy a comprarme un departamento y aquí está la persona que me dice que es buen arquitecto y a la hora de la hora nunca estudió para hacer eso. Entonces, ¿qué voy a esperar? A lo mejor que un doctor me construya una casa. No, ¿no es cierto? Porque él sabrá mucho de medicina, pero no sabe a lo mejor cómo medir, cómo hacer una planimetría, entre otras cosas. Entonces, cada cosa tiene que ocupar su espacio y su tiempo, pero así también nosotros cumplir con nuestra ética y hacer cumplir a las otras personas de las cuales estamos prescindiendo un servicio para que éste sea reconocido. No simplemente porque nos buscan por un nombre o yo te recomiendo a tal persona, sino que nosotros nos demos el tiempo en decir, bueno, ¿y cómo es cómo se desempeña con la sociedad? ¿Cuál es su aporte a la sociedad? ¿La gente lo reconoce? ¿Está por parte de algún gremio, alguna asociación? ¿Tiene un registro en la CENESIC? ¿Está actualizado? ¿Tiene, por ejemplo, otros registros de la CETEC y demás? Sepamos nosotros que lo que vamos a dar, como les decía, por pagar un buen servicio de calidad, porque no vamos a regalar nuestro dinero, que sea por una persona que realmente haya estudiado y haya tenido la oportunidad de prepararse, más aún si es en el exterior, para poder dar el mejor bien y servicio, ¿sí? Así que tengamos eso en cuenta, no se vayan a olvidar, y si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de pertenecer a alguno de estos colegiados, gremios y demás, lo hagan. O como les decía, en una próxima oportunidad, cuando ustedes necesiten de un profesional y quieran tener la certeza de que es profesional experto en tal área, nada nos cuesta meternos a la página donde es de acceso público, donde solo con el nombre ustedes pueden ver. Es más, si en algún momento alguien diría, bueno, yo quiero ver si es que la profe en realidad estudió y es magíster y todo, pueden ustedes ingresar. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando por un servicio de calidad. Entonces van a decir, bueno, sí, en realidad ella sí estudió, es profesional, tiene sus certificaciones. Ah, entonces si yo sé que el dinero que yo estoy pagando vale la pena, porque es una persona profesional, maneja su ética y desde un principio nos mostró y fue sincera con eso. Entonces, siempre les digo, tengan en cuenta esto, les va a servir de mucho y también les va a ahorrar mucho tiempo, dinero y problemas en todo ámbito de su vida. Ahora, ya que habíamos hablado de eso, no sé si es que a alguno de ustedes les surge alguna duda, alguna pregunta, hasta lo que hemos hablado hasta el momento, el día de hoy. ¿Alguien quisiera acotar, quisiera darnos un ejemplo o algo más? No, no tienen ninguna duda, ninguna pregunta para hacer, algo que quisieran exponer o algo. Bueno, entonces voy a seguir con la... O con la sea, siguiente. Díganme. yo, profe, o sea, más bien decir como que la ética lo toma cada uno como le parezca o como uno quiere, por así decirlo. O sea, esto se da una libre interpretación. Como te decía, la ética es una libre interpretación, pero lo que en sí tiene que ver es las normas, las conductas y los comportamientos del ser humano. Sea en la sociedad, o sea, con sí mismo. Eso es lo que te va a decir en sí la ética, los libros y todo lo que tú consultes te va a decir eso. Pero como te decía, la ética depende de la percepción y privilegio de cada persona. Porque yo puedo decirte, sí, para mí tú eres muy ética en eso, y tú podrás decir, no, para mí eso no es ética. Entonces, como te decía, es lo que nosotros entramos en un juicio de valor, de pensar qué es bueno, qué es malo, las normas y las conductas del ser humano, simplemente para analizarlos desde diferentes perspectivas, ¿sí? Es por eso que no solo pusimos un concepto de ética, sino que esta la vamos a ir construyendo al final, y pueda que al final del semestre tú me digas, ¿sabe qué, profe? Para mí es un comportamiento y una decisión personal.
Y tu concepto no va a estar mal, porque es como tú percibiste a la ética, es lo que tú aprendiste y sabes cómo vas a poder plasmarla en beneficio de los demás, ¿sí? Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna aclaración? ¿Le gustaría comentarnos algo? ¿No? Bueno, ahora vamos después de que ya habíamos visto, como les decía, el origen, la conceptualización, las nociones de qué podría ser ética, vamos nosotros a construir la ética, ¿sí? Entonces teníamos como que varios puntos para poder llegar a construir lo que nosotros vamos a analizar en el lapso de esta materia. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cuál es el objeto de estudio. El objeto de estudio de la ética es la moral. Entonces, la moral muchas veces puede ser lo que es lo bueno o lo que es lo malo. El objetivo de estudio de cualquiera de las ciencias, sí, está compuesto por el objetivo material y el objetivo formal. Les voy a silenciar porque por ahí escuché un ruido, pero bueno. Les decía que toda ciencia va a tener un objeto de estudio. Lo mismo pasa con la ética. Entonces, para que nosotros podamos ver qué es la ética y cuál es el objeto de la misma, esta se divide en dos, el objetivo material y el objetivo formal. El objetivo material son todos los actos humanos libres y conscientes, medidos y regulados por los actos morales que hace el ser humano o el individuo. Y el objeto formal se descompondrá en el estudio del objeto material, en la especificación moral. Es decir, los actos en cuanto a lo que yo creo que es bueno o lo que yo creo que es malo. Por eso les decía, no solo voy a decir, no, esto es bueno y malo, porque mi percepción siempre va a variar y no va a ser la misma a las de las otras personas. Entonces, el objeto del estudio, el objeto de la ética siempre va a ser la moral. Para que nosotros analicemos este objeto, vamos a tomar en cuenta el objeto material y el objeto formal. Lo que está dentro del objeto material simplemente son los actos que tiene el individuo, la persona, el ser humano, y el objeto formal es lo que nosotros vamos a decir acerca de estos actos. Si es que son buenos, si es que son malos, en qué medida podrían ser buenos, en qué medida podrían ser malos, para construir la ética. Dentro de esta ética hay un carácter racional, hay un carácter científico y así también un carácter práctico. El carácter racional tiene por órgano básico la razón. Es por eso que les decía, y hay muchas personas de que en esto es un poco difícil explicarles porque creen tener la razón en todo momento. Pero esto no existe porque nosotros tenemos que reflexionar, pensar, analizar, debatir, criticar y fundamentar cada uno de nuestros diagnósticos y de las cosas que nosotros estamos tratando. Entonces, ¿por qué? Porque yo les decía, todo tiene base la razón, el ser. Entonces, para que nosotros seamos racionales, tenemos que pensar. Y para que exista la racionalidad, nosotros tenemos que construir la teoría. ¿Y cómo construir la teoría? Por medio del análisis, de la crítica, del diagnóstico, del pensamiento y de la investigación. Solo así vamos a nosotros tratar de argumentar lo que creemos como razón. Como les decía, la razón no es absoluta, porque mi razón no va a ser la misma que ustedes. Somos entes o individuos pensantes y racionales, pero no siempre vamos a pensar de la misma manera, ni creer que tenemos la razón siempre. Ahora, por el carácter científico, para que una ciencia sea ciencia, requiere de varias condiciones, y entre estos estaba el objeto de estudio, que habíamos dicho que existe un objeto material y un objeto formal. Entonces, para que este se llegue a cumplir, nosotros vamos a analizar de una manera consciente y razonable cada uno de los actos morales y de esto vamos a ver si es que son buenos o malos, sin emitir un juicio de valor, ¿no? Sino solo vamos a analizar. Por eso les decía, tomando en cuenta el carácter racional, el pensar, el aplicar teorías, el criticar, el analizar, entre otras cosas. No vamos a emitir juicio alguno, sino simplemente vamos a ver desde diferentes perspectivas lo que tiene que ver para construir la ética. Por último, también tenemos el carácter práctico, el que vivimos el día a día.
Hay cosas de que, por ejemplo, los libros nos enseñan, pero hay otra que nosotros adquirimos en el diario vivir, en lo que yo comparto con las otras personas, en lo que yo vivo. Es por eso que muchas personas dicen, bueno, ¿y es un estudio previo o es por experiencia empírica? Entonces, esto es lo que tiene que ver el carácter práctico. Hay cosas que los libros, el estudio te da, y hay otras que ustedes por experiencias personales las han adquirido. Entonces, puede que ustedes sepan mucho más de unas cosas por sus experiencias personales que yo, por el diagnóstico, por el estudio, por la teoría que pude haber hecho, no las conozco. Simplemente las leí, pero no las vivencié. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros construir acerca de un diagnóstico que puede ser bueno o malo. Como les decía, la esencia de esto no es construir juicios de valor, sino analizar los comportamientos, criticar, fundamentar los comportamientos que yo considero que podrían ser buenos o malos. No vamos a entrar en un juicio de valor porque la ética no nos va a permitir eso. Acuérdense que el objeto de estudio siempre va a ser la moral. ¿Sí? Entonces, quiero que vean bien esto porque esta parte es como que más pesada, tiene más que ver con lo que les decía de la filosofía, de cómo nosotros vamos a plasmar, a identificar, a crear conceptos para que tengan claro qué es el objeto material, qué es el objeto formal. Igual tienen ustedes las diapositivas ya en la plataforma, que sé que ya algunos ya tuvieron acceso y voy a revisar sus tareas también para poder seguir abarcando esto. Ahora, no quiero cargarles mucho porque ha sido mucha información la que hemos tenido ahora. Entonces, lo que sí les iba a decir es que todo este tiempo que vamos a estar nosotros en nuestras clases, quisiera proponerles que ustedes me digan, para ser súper dinámico, por ejemplo, una película que esté basada en valores éticos, valores profesionales, valores religiosos, valores morales, valores sociológicos, valores de costumbres, entre otras cosas, y que podamos hacer nosotros también ejercicios. Porque yo propuse aquí en la guía didáctica como 2 ejercicios y una película en donde vamos a ver nosotros cómo estos entran en acción, ¿no? Porque al igual que los derechos humanos, créanme que cada uno de los valores actúan de manera consecutiva y el uno va muy apegado al otro. Eso hablando de lo que tiene que ver los valores, ¿no? Porque otro tiempo, en otra clase, vamos a ver lo que son los antivalores, que también nosotros, algunas personas, las tenemos, no todas las reconocen ni las admiten, pero también tiene mucho que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento y demás. Así que cuando tengan un tiempo, revisen la guía didáctica. Yo propuse una película muy, muy buena que la podemos ver en unas 3 clases, más para comenzar a dialogar, a interrogarnos acerca de los valores éticos. También quería comentarles que en unas 3 clases más yo voy a invitar a 2 profesionales para que nos hablen cómo viven la ética profesional desde su formación profesional. Entonces, tengo confirmado a un abogado penalista, como les decía, nos va a hablar acerca de la ética profesional, cómo él la practica, y por otra parte a una doctora. Entonces, ella igual, como les decía, nos va a explicar desde su ámbito cómo tiene que ver y nosotros vamos a poder seguir generando preguntas, vamos a escuchar la voz de la experiencia. Como les decía, yo sabré desde mi área de los negocios internacionales, de los derechos humanos y demás, pero ella en el área de la doctora, en el área de la que tiene que ver la medicina, sabe mucho más que yo. Entonces, ella nos podrá decir, bueno, mi decálogo se maneja de tal manera, hay cosas que la gente te pide hacer que yo no las puedo hacer porque no es ético ni es aceptado. Entonces, eso también quería comentarles, que vamos a tener la participación de personas en nuestro foro de afuera que han sido autorizadas por el director de la carrera para ir ampliando, ir nutriendo el intelecto y que ustedes vayan construyendo su propio significado de lo que entienden por ética profesional y que, como les decía, al final del curso, cuando ya nosotros estemos por acabar, digan, bueno, profe, para mí, todo lo que aprendimos, lo que escuché, lo puedo resumir de esta manera. ¿Sí? Entonces, no es que todo esté escrito, siempre vamos a dar cabida al análisis, la crítica, la fundamentación y la investigación, porque es bueno nutrirse de esta manera. Así que esto quería decirles, ya faltan como 15 minutos, no sé si es que alguien más quiera hacer una acotación o quiera preguntarnos algo al respecto, porque si yo sigo avanzando, como les decía, lo que viene después, vamos a comenzar a ver teorías filosóficas y demás, y no quiero que
se les llene toda la cabeza con todo lo que ya se nos viene posterior. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo? De mi parte no, magíster. Listo, entonces yo voy a dejar de grabar y nos vemos el próximo martes. Voy a revisar sus tareas y si tengo algún comentario que hacerles, yo les escribiré en el chat para poder hablar con ustedes directamente. Así que sin más, chicos, espero que esta clase les haya servido mucho, les haya dejado muchas inquietudes para que cuando tengan un tiempo vayan, consulten, vean en el internet, vean un libro. La próxima que vengan me digan, profe, ya consulté que es el código de Hammurabi. Profe, estaba leyendo el decálogo del doctor, del arquitecto, de lo que sea, veo la necesidad de que hagamos eso. Y como les decía, incluso poder proponer incluso al instituto el crear un código de convivencia, hacer un código ético para estudiantes, docentes y administrativos. Entonces, eso sin más, chicos, que tengan, chicos y chicas, que tengan una buena noche. Yo voy a estar pendiente. Igual, sé que ya las clases las van a subir al YouTube, entonces ustedes tienen el material necesario para poder seguir analizando. ¿Alguien más? Si no, yo voy a dejar de grabar. Igual, como les decía, estas clases son grabadas y ahí van a poder verificar la asistencia de cada uno de ustedes. Entonces, yo me despido y nos vemos la próxima semana. Gracias, magíster. Excelente semana. Buenas Gracias, noches. Giselle, que tenga Gracias, buena noche. profe. Buenas noches. Gracias, magíster. Gracias, magíster. Buenas noches.